Hacia 1837, un grupo de jóvenes letrados se reunía en Buenos Aires en el Salón Literario patrocinado por el librero Marcos Sastre. El propósito central era discutir ideas y fundar una sociedad de pensadores. Entre ellos estaban Juan Bautista Alberdi, Esteban Echeverría y Juan María Gutiérrez. Luego se agregaría al grupo una figura fundamental, que no compartía el salón porque no estaba en esa ciudad: Domingo Faustino Sarmiento. Muchos de ellos habían sido formados en las instituciones educativas creadas en el período rivadaviano, iniciado en Buenos Aires en 1820, y allí entraron en contacto con algunas de las ideas iluministas. Una que los influenció significativamente era la certeza de que todas las naciones se orientaban de manera lineal hacia una meta: el progreso. Pero estos jóvenes se adscribieron a un movimiento intelectual con otras ideas sobre la cultura, la sociedad y la política: el romanticismo, con el que había tomado contacto en Francia Esteban Echeverría, que fue el primer líder del nuevo grupo en Buenos Aires. A diferencia del iluminismo, los románticos hacían hincapié en la necesidad de reconocer a cada nación como una unidad diferenciada, con costumbres e historias propias. Los románticos se interesaban en el camino particular que cada nación recorría para realizarse como tal. Los jóvenes románticos del Río de la Plata, que hoy conocemos como la generación del 37, se preguntaron por un modelo de nación apropiado para el país. ¿Cómo concretar en nuestro suelo las mejores ideas europeas, teniendo en cuenta los hábitos y la cultura locales? El mundo de nuestra vida intelectual será a la vez nacional y humanitario. Tendremos siempre un ojo clavado en el progreso de las naciones y el otro en las entrañas de nuestra sociedad. Un rasgo permanente que es presentarse como una suerte de orientadores de la política, de consejeros del príncipe. Entonces, en un principio, aunque esto no siempre suele ser recordado, algunos de ellos, Alberdi sobre todo, apoyaban a Rosas y pensaban que Rosas era una expresión genuina, y no se mostraban románticos, una expresión genuina del Estado social rioplatense. Muy rápidamente, cuando se produce una serie de acontecimientos que desembocan en el bloqueo francés en 1838, Alberdi abjura de esa propuesta, incluso se va de Buenos Aires y se va hacia Montevideo y apoya fervientemente el bloqueo francés contra Rosas. Entonces, uno puede ver una sinuosidad, no solo en Alberdi, sino en otros, en cuanto a las opciones políticas, pero el rasgo que más permanece, sobre todo en la década del 30 y del 40, es la idea de que ellos están en condiciones de poder ser quienes encabecen o dirijan cualquier proyecto político. ¿Por qué? Porque tienen un acceso privilegiado al conocimiento. Alberdi dice en 1836, 1837, Rosas, considerado filosóficamente, no es un déspota que descansa sobre bayonetas, es una expresión genuina del pueblo. Muy poco tiempo después, Rosas es un déspota que descansa sobre bayonetas, pero lo que no cambia es la idea de Alberdi, que es él y su grupo quien tiene que decir a los demás qué es lo que deben hacer. Ellos plantean que, un tanto románticos, que una nación se distingue por poseer ciertos rasgos que la identifican frente a otras naciones. El problema es que se encuentran es que ellos no logran terminar de definir cuáles son esos rasgos. Entonces la nación, para el caso de los románticos rioplatenses, y esto va a ser parte de las paradojas que animaron a este grupo, que fueron varias y muy importantes, en vez de ser una herencia que viene del pasado, como podía ser para buena parte de los románticos europeos, que buscaban remontar tradiciones de la Edad Media, más bien es una apuesta hacia el futuro. La nación es algo a construir más que algo heredado. Sarmiento alegaba que el desenlace trágico de la Revolución de Mayo era causa del choque entre dos culturas distintas, la de la campaña pastoril y la de la ciudad. La ciudad había convocado a los pueblos interiores, a las masas rurales, para hacer la revolución, y así todos lucharon contra la corona española. Pero después del triunfo, las masas rurales, los gauchos, se emanciparon y se enfrentaron a la ciudad. Sarmiento afirmó que las costumbres y hábitos que tenían esas masas rurales eran hostiles a cualquier orden moderno, asentado en una economía de mercado y regido por una constitución liberal. Definía a la campaña como el núcleo geográfico del despotismo, donde era imposible el desarrollo de un mercado capitalista. Afirmó
que la extensión es el mal que aqueja a la Argentina, y con esa frase resumía su consideración de que en la campaña no estaban las bases mínimas para construir una república moderna. Tomó como referencia de su explicación a un personaje de esa misma campaña, el caudillo riojano Facundo Quiroga. Eligió contar el drama de la Revolución narrando la biografía de Quiroga porque los románticos creían en la existencia de grandes hombres. Estos condensaban en su figura todo el espíritu de una época. Contar la vida de Quiroga era así exponer a la vez los motivos por los que la revolución terminó en guerras civiles y en el despotismo rosista. Su Facundo, Civilización y Barbarie, quiso ser la biografía de un caudillo para explicar la penetración del país. Sociológica de Sarmiento es muy interesante porque él describe, por ejemplo, cómo es el origen del caudillaje rural y cómo empieza siendo incluso consentido, favorecido por los hombres de la ciudad que temen a las masas del campo. Y ese proceso, ¿no?, que lleva al comandante de campaña luego a convertirse en el caudillo del pueblo, del campo, ¿no?, y en definitiva el que va a cuestionar y destronar, ¿no?, el gobierno de las ciudades, es un análisis brillante que nosotros tenemos que leer en clave de entender hacia dónde apunta. Sarmiento trata de presentar a la campaña y a los caudillos como los bárbaros que van a destruir el foco de civilización de las ciudades. Nosotros tenemos que entender de que es el pueblo que se levanta, los productores, ¿no?, que están en el campo, que se levantan contra las ciudades que han sido los que los han explotado durante la época colonial. Eso empieza en el Facundo. Y luego él intenta, en Conflicto y Armonías, que es su última obra, fundamentarlo con los cientistas de la época. El positivismo. Los positivistas. Él acude a los sabios que en ese momento, bueno, han elaborado esa teoría racista, donde, bueno, la conclusión es que la mezcla de razas es perjudicial, que la raza blanca, europea, caucásica, es la que está destinada a gobernar el mundo, y que los mestizos y los negros son formas de degradación. Cerca de la raza aria, más o menos, ¿no? Más o menos. Ese planteo donde Sarmiento intenta incluso apoyarse en los sabios positivistas es patético, porque esos sabios, hablando de la estupidez de los indígenas, solo demuestran su propia estupidez. Bueno, José Ingenieros tiene párrafos de una gran hostilidad hacia los negros, porque, bueno, los trata prácticamente como si fuera una raza absolutamente subhumana, ¿no? O sea, Y los negros son los únicos a los que Sarmiento perdona un poco en su análisis de las razas americanas, quizá por la conciencia de que él también tiene mezcla de sangre negro en su familia, ¿no? Sarmiento escribe sobre el conflicto y las armonías, pero el título es engañoso. Lo que habla es sobre todo de un conflicto, donde la raza blanca tiene que imponer sobre las otras su cultura, su civilización, incluso su etnia en el sentido biológico, ¿no?, que es el error. Hay términos que estás usando y que son los términos que justificaron tantas tropelías, que eran importaciones, así como importaba maestras de eucaliptus y demás. La oligarquía porteña, los unitarios, cautizados, rebautizados liberales, importaban palabras: civilización, progreso, ¿no?, libertad en el sentido capitalista de la palabra, ¿no? Y sobre esas bases construían, digamos, sobre esas abstracciones, justificaban muchas de estas acciones que estamos revisando, ¿no? E incluso el proyecto, en suma, es importar un pueblo. A través de la inmigración, importar una población que debe sustituir... Mejorar la raza, indios, como los estancieros, claro, que importan razas mejores, digamos, para mejorar sus ganados, ¿no? Lo mismo que hicieron con el ganado, los ganaderos de la oligarquía, ¿no es cierto? Lo que pasa es que le vino la Europa del Sur, ¿no?
nuestros queridos antepasados italianos, españoles, claro. Por otra parte, europeos. Ese era un proyecto que se realizaba independientemente de la voluntad de los políticos. Hay muchas, digamos, interpretaciones sobre el proyecto, ¿no?, de la Organización Nacional o del 80. En realidad ellos lo único que hacen es consentir un fenómeno que estaba dado en el mundo por la lógica del desarrollo mundial del capitalismo. Europa tenía que expulsar esas poblaciones, ¿no es cierto?, y el destino era fatalmente América.